Hola, hola, mi nombre es Gina y el tema que abordaremos el día de hoy es bastante interesante y enriquecedor. Claro que sí, es una historia que todo colombiano debería conocer y como dicen por ahí, todo el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por cierto, mi nombre es Tatiana. Bueno, y antes de empezar queremos responder una pregunta muy importante y es, ¿en qué consiste la memoria colectiva? Debería conocer y como dicen por ahí, todo el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por cierto, mi nombre es Tatiana. Bueno, y antes de empezar queremos responder una pregunta muy importante y es, ¿en qué consiste la memoria colectiva? Gina, ¿y eso qué es? Bueno, pues la memoria colectiva es el conjunto de recuerdos, experiencias y vivencias que compartimos en un grupo social. Esto lo podemos expresar de forma escrita, oral y visual. Además cumple una función importante en la construcción de la identidad en una cultura. O sea que si no tuviéramos memoria colectiva, muchas de las cosas que conocemos hoy en día no las sabríamos y tampoco no desarrollaríamos habilidades sociales con respecto a distintos temas del pasado. Así es. Ahora, para contextualizar un poco de este tema y pasarlo a la vida real, hablaremos sobre qué pasó el 20 de julio de 1810. ¿Lo recuerdas? Por supuesto, es lo que conocemos hoy como el Día de la Independencia en Colombia. Recuerdo que cuando era niña, mi abuelo me decía lo importante que era conocer la historia del 20 de julio de 1810 para nosotros y que gracias a lo que sucedió ese día podemos gozar de nuestra libertad. Sí. La historia comienza cuando Cristóbal Colón emprende una nueva aventura por el Atlántico. Este viaje consistía en conocer una nueva ruta que los llevaría a la India. Emprendió su viaje en sus 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió América. Sí, imagínate que cuando llegaron a América descubrieron grandes riquezas naturales como el oro, la plata y demás. Así que trajeron esclavos de África para que escarbaran las tierras y no bastarles con esto, decidieron ejercer su poder en nosotros, conocido como la colonización. Después de que los españoles gobernaban la Gran Granada, como antiguamente se le llamaba Colombia, empezaron a subir los impuestos por medio del edicto, un documento donde daba constancia de dicha información. Pero en esta historia aparece Manuela Beltrán, una vendedora que rompió dicho edicto delante de todos, causando revolución entre los criollos. Así es, Gina, y para poner en contexto, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América y de ellos nacen un grupo llamado comuneros, que hacen referencia a aquellos criollos que velaban por el bienestar de los latinoamericanos. Trataron de llegar a un acuerdo con los españoles, pero, por el contrario, fueron engañados y asesinados cruelmente. Impresionante, pero esto no lo es todo. En esta historia aparece Antonio Villavicencio, un delegado de España que venía con el objetivo de imponer aún más el poder de España en nuestras tierras, pero los criollos no se encontraban contentos con la noticia y decidieron revolucionarse, armando un plan que desataría la guerra entre España y la Gran Granada. Sí, pues el plan consistía en realizar un banquete de bienvenida a Antonio Villavicencio el 20 de julio de 1810 y pedirle prestado a José González Llorente, un español que hacía parte de los nobles de Santa Fe, un florero para decorar la mesa, sabiendo que él no lo iba a prestar por el hecho de ser criollos. Y con eso tuvieron una excusa perfecta para iniciar su independencia. Claro, y ese mismo día, es decir, el 20 de julio de 1810, se dio el grito de la independencia y a las 6 p.m. se constituyó el acta de la independencia. Pero esto no terminó ahí, ya que pasaron 9 años de guerra con los españoles hasta finalmente el 7 de agosto de 1819 que se ganó en la batalla de Boyacá, confirmando así el acta que se firmó aquel 20 de julio. Bueno, indudablemente es una historia que sigue estando muy presente hasta el día de hoy, siendo un excelente ejemplo de memoria colectiva, ya que todos los años en Colombia celebramos la independencia con desfiles militares, eventos culturales y música. Y adicionalmente es una fecha para reflexionar sobre nuestro pasado y cómo gracias a un grupo de criollos hoy podemos decir que somos libres, con un significado cultural impresionante. Hemos llegado al final de este podcast y esperamos que hayan entendido la importancia de conocer historias como estas que hablan mucho de nuestro pasado.
Y sí, son historias que gracias a la memoria colectiva conocemos y nos permiten tener una identidad cultural con las tradiciones, costumbres y demás aspectos que nos definen como sociedad. Nos alegró haber estado con ustedes y que se hubiesen podido enriquecer de este tema tan interesante que es la memoria colectiva. Nos veremos en un próximo episodio. Chao, chao.